Dice el apóstol San Pablo acá a los Corintios capítulo 15, versículo 58. Esto va a ser algo bastante corto, no voy a ser tan extenso en esta tarde, al no ser que el Espíritu Santo tenga algo más de lo que yo tengo planeado hablar. Vamos a ser siempre obedientes al Señor. Dice la Biblia, y esto siempre lo leemos honrando al trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Lo leemos otra vez y dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, no quede en el olvido. Hay un registro en el cielo donde ha quedado grabado ese día que vino acá y recogió un poquito de basura, o ese día que encontró una botella vacía ya en el parqueo y la recogió y la trajo al basurero. Ya es trabajo en el Señor. Cuando le habló a una persona de Cristo, cuando recogió a un hermano que necesitaba transporte para la iglesia, para el hospital o algo así por el estilo, el trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en esta tarde por su palabra. Oh Padre eterno, mi oración ha sido siempre, Padre bueno, que esta palabra no solo llegue a la mente de la persona, sino que llegue también al corazón. Padre eterno, que halle, Dios mío, ese lugarcito, Señor, ese eterno, para que pueda hacer una obra especial en el corazón de cada persona, aquella persona que día a día está trabajando fuerte en el Evangelio, fuerte en la obra del Señor, que pueda entender, oh Señor, que eso no quede en el olvido. Aquella persona, oh mi Dios, que no está trabajando en nada en la obra del Señor, que pueda darse cuenta que Dios nos ha llamado a nosotros y nos ha salvado con un propósito de que le sirvamos a Él. Oh Padre eterno, ayúdenos a entender el lugar donde usted nos quiere trabajando, Señor, pero queremos ser un instrumento útil, Padre bueno, para que este evangelio siga siendo predicado y llevándolo a aquella persona que tanto lo necesita. Gracias le damos, Señor. Tome control absoluto, Padre eterno, en esta hora, Señor. Oh mi Dios, que las mentes puedan estar recogidas en este lugar. Oh Padre de la gloria, clamamos en este momento, Señor, que no haya lugar para ningún pensamiento negativo, Padre eterno. La presencia suya está en este lugar. Dijo el profeta Isaías, Jehová está en su santo templo, calle delante de Dios toda la tierra, que aquí se escuche, oh Dios mío, su palabra, Señor. La gente no quiere escuchar palabra de hombre, la gente quiere escuchar palabra suya, palabra de Dios, palabra con poder, palabra con autoridad de arriba, Señor. Oh mi Dios, unca nuestros labios, Padre eterno, que esta palabra pueda llegar, oh Señor, a la necesidad de esa persona, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Me aparto de aquí, Señor. Oh mi Dios, oh Padre Santo, respalde su palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Dios tiene un mensaje a través de su palabra siempre, tanto para la persona que no ha recibido a Cristo, para decir para los perdidos, como también para los que ya recibimos al Señor. Comienza el apóstol San Pablo en este capítulo, si lo leemos todos nosotros, desde el inicio Pablo les dice a los hermanos de Corinto, hermanos, les declaro el evangelio que les he predicado, y comienza al inicio, el que también ustedes recibiste, porque primeramente les he enseñado lo que yo recibí, que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento que Cristo iba a nacer, que Cristo iba a morir y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas conforme también a las Escrituras. Se le apareció a los 12, después a más de 500, y de último, dice él, se me apareció a mí como a un abortivo, creyéndose el más pequeño de todos los apóstoles, ya como último, gloria al Señor. Y luego él le da gracias a Dios, porque la gracia de Dios no ha sido en vano, dice él, mas soy lo que soy por la gracia del Señor. Amén, gloria al Señor. Diga usted mismo, soy lo que soy por la gracia del Señor. Si no hubiera sido la gracia de Dios, a saber donde nosotros estuviéramos. Y luego entra en el tema de la resurrección, porque estaban esas preguntas. Quiero como exponer un poquito de plataforma acá, porque había esa pregunta: ¿qué va a pasar si la persona, decían ellos, ha recibido a Cristo, pero luego murió? Entonces se quedaban ellos pensando, ¿será que va a quedar al olvido? Y voy a repetir unas palabras que dije el otro día y que se mencionó esta semana. La persona que recibe a Cristo, cuando recibe al Señor, nace de nuevo. Amén. Entonces esa persona nace 2 veces, pero muere una sola vez. La muerte física cuando es enterrado. Pero aquel que no ha recibido a Cristo, esa persona nace solo una vez, pero morirá lamentablemente 2 veces. Muere cuando se separa de este cuerpo, y después cuando se presente delante del Señor. Entonces la Biblia dice, no lo digo yo, lo dice la palabra, que esa persona se presentará delante de Dios y será lanzado al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Entonces la persona que nace 2 veces muere una sola vez. Si nace 2 veces, morirá solo una vez y luego pasa a una eternidad con el Señor. Entonces Pablo está trayendo este pensamiento y les envía esta palabra a los hermanos en Corinto, que así como la muerte entró por un hombre, también la vida entró por un hombre, hablando de Cristo Jesús, el cual murió y resucitó. Y si Cristo, dice, no hubiera resucitado, vana fuera nuestra predicación. Era el mensaje principal de los discípulos cuando comenzaron a predicar que Cristo había resucitado. Y ya en el 51, si usted va un poquito atrás de donde leímos, dice el apóstol San Pablo: yo les digo a ustedes un misterio, algo que estuvo encubierto antes, pero que ahora ha sido revelado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Gloria al Señor. Y continúa explicando él. Y cuando llega al 58 les dice: así que, hermanos. Amén. En inglés parece que la expresión es therefore. Como que dice: por esta causa, por esto que les acabo de decir, hermanos, por lo que les acabo de decir, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Amén, siempre, ¿verdad? La palabra es 24 horas al día, 7 días a la semana, no solo el domingo. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí le voy a tirar una bomba de una vez para hacer que después se me olvide. El trabajo en el Señor, porque hay trabajo que no se hace en el Señor. Amén, hermano. ¿Cuánto les ha tocado eso? Fui, dice, porque no vayan a decir, porque ya nos nombraron, ya me pusieron de ujier, ya me dijeron que hiciera la limpieza y ahora pues lo tengo que hacer porque ya me nombraron, ya no hay vuelta atrás. Le hacemos un favor a una persona y que tal vez nos ha hecho un mal antes a nosotros, y le voy a hacer el favor porque no
porque no diga, dice, ¿verdad? La persona, ese trabajo no es en el Señor. Amén. Y por eso Pablo es bien claro y le dice, el trabajo en el Señor no es en vano. Entonces hay obras que no se hacen en el Señor. Seamos honestos con el Señor. Hay cosas que se hacen realmente por compromiso, porque hay que hacerlas. O personas hacen cosas para que lo vea la gente. Entonces el Señor dijo, guardaos de la justicia de los fariseos, que ellos hacían las cosas para que su nombre se conociera, para que lo pudieran ver. Entonces él dice, de cierto les digo que ya recibieron su recompensa. Pues quería que lo vieran, ya lo vieron, esa es la recompensa. No espere nada más en aquel día, porque esa no era una obra en el Señor. Entonces Pablo les dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, vamos a recibir esa recompensa un día por lo que hemos hecho mientras estamos acá. Entonces el Señor tiene un mensaje claro acá para los perdidos, que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras, que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que un día va a sonar la trompeta y que los muertos en Cristo van a resucitar con un cuerpo incorruptible, porque esta corrupción no puede entrar allá en el cielo. Amén. Lo único que hay en el cielo que es obra de hombre son las heridas de Cristo. Lo demás, todo es algo incorruptible. Por eso el Salmo dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Este estará un día en la presencia del Señor. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Gloria a Dios. Para nosotros, los que ya hemos recibido al Señor, tenemos esta palabra que dice que estemos firmes, estemos constantes y estemos siempre creciendo en la obra del Señor. Gloria a Dios. No sé si a usted le ha pasado lo que me ha pasado a mí en muchas ocasiones, que cuando empezamos a hacer algo, lo agarramos con un gran entusiasmo. Amén. Cuando una persona compró casa por primera vez, solo quiere pasar limpiando su casa, asegurándose que la yarda esté todo bien tratado, todo bien, pero ya cuando va pasando el año, ya se va descuidando un poquito más. Amén. No sé si les ha pasado así, cuando hace muchos años que compramos un carro nuevo, viniendo del dealer, pasamos por el carro comprando una esponja para lavarlo a mano, porque no se puede pasar por el car wash porque se va a aruñar. Eso pasó como de ahí para allá, nos olvidamos de aquella esponja que habíamos comprado. Pierde la persona el entusiasmo, y si vamos a las 3,000, peor todavía. La gente compra una máquina de hacer ejercicio, la primera semana está 3-4 veces al día, y así sucesivamente. Y ahí va, ya después una vez a la semana, ya después una vez al mes, ya después, como dijo alguien, ahí la usa para estar colgando ropa, para poner colchas, para poner toallas. Amén, gloria al Señor. No era mi propósito profetizar, pero eso acontece muchas veces porque se pierde el interés. Amén, gloria al Señor. En la obra del Señor es igual también, en lo espiritual. Hay gente que comienza con ese gran deseo de servirle al Señor, pero luego le va pasando ese entusiasmo que tenía al inicio, cuando recién el Señor lo salvó, lo rescató de las tinieblas. Hay gran agradecimiento, hay deseo de orar, hay deseo de leer la Biblia, hay deseo de congregarse. Pregunta en qué puedo servir, qué puedo hacer. Aquella persona con el gran deseo de servir en el primer amor. Amén, hermanos, de lo que habla Pablo, Juan, a la iglesia de Éfeso, y les dice: ustedes han hecho tanto trabajo, han trabajado tanto, y le comienza a mencionarle las obras.
pero han dejado el primer amor que tenían en un principio. Amén. Gloria al Señor. En el primer amor, le digo a mi esposa, íbamos manejando, solo se veía una cabeza nada más. Ese era el primer amor. Los dos querían andar ahí bien cerquita. Amén. No sé si les pasó a los que se han casado. En la primera semana le abría la puerta del carro para que se subiera. Ya al siguiente mes ya se le había olvidado. Así sucesivamente, lavaba trastes, hacía laundry, de todo hacía en el primer amor. Pero ya cuando eso va pasando, va quedando al olvido. Entonces Pablo les dice a los hermanos que ustedes tienen que estar creciendo en la obra del Señor siempre, a cada momento. Es algo que no lo podemos, es una velocidad que nosotros no la podemos cambiar. Siempre tenemos que ir avanzando hacia ese llamado que el Señor nos ha hecho. Cuando nos llamaron, luego viene otro llamado especial que Dios le hace a la persona, y es cuando lo llama a servir y se siente contento porque está sirviendo en la obra del Señor. Pero pasan los meses, pasan después los años, y la persona como que se enfría y deja de servir. Entonces es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos acá. Ustedes tienen que estar siempre creciendo en la obra del Señor. Cuando Dios llama a la persona a un ministerio, la persona se siente con aquel gran privilegio y toma esa gran responsabilidad. Le voy a echar ganas porque este es un gran honor, este es un gran privilegio. Y sale como que es una ametralladora al inicio, con todo lo que tiene, todo lo que puede, y ahí va. Pero de repente se da cuenta que el fuego se pone bastante caliente, y ahí es donde dice: quizás esto no era para mí, y comienza a quererse a echar para atrás. Más cuando en el liderazgo le toca gente como la que llevaba Moisés por el desierto. Moisés se comenzó a quejar y dijo: esta gente no la engendré yo. Ve, le dijo a Dios, ¿qué hace con esta gente que siempre estaba murmurando contra Moisés? Eso, en ese momento cualquier persona mejor dice: aquí dejo esto, y como dice, aquí no ha pasado nada, y me regreso a la silla, y ahí voy a llegar simplemente a escuchar la predicación y no me voy a meter en ningún problema, porque la persona que está sirviendo siempre va a ser criticada, siempre van a estar hablando de él, siempre va a pensar la gente que está haciendo suficiente, siempre habrá uno que piensa que mejor se deben hacer así las cosas. Eso siempre va a existir todo el tiempo. Así que si el Señor nos ha llamado a nosotros a servir, nos ha llamado a servir y estemos preparados, porque vamos a recibir siempre quejas de una forma o de otra. Pero Pablo dice que estemos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que entender que esto es un gran privilegio. En primer lugar, esto está bien fácil de dividirlo acá. Dice Pablo: hermanos, estén ustedes firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Cuando Él les dice que estén firmes, no podemos nosotros estar firmes al no ser que estemos parados en un buen lugar, en un lugar firme. Amén. Creo que no, tal vez ustedes lo pueden leer bien acá donde está ahí. Pablo también le habla a la iglesia de los Efesios y les dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Cuando el apóstol San Pablo dice: hermanos, ustedes necesitan estar firmes, no podemos nosotros estar firmes
al no ser que estemos parados en una tierra firme, sólida. Amén. Los que nos tocó cruzar este río caminando, nos damos cuenta que antes de levantar un pie, teníamos que asegurarlo que el otro estuviera bien firme, porque a veces se siente que la arenita se le está yendo de debajo del pie y es peligroso. Cuando dice dar el otro pie, le pega un jalón. Entonces, porque la tierra donde está parado no está suficiente firme o sólida. Entonces tenemos que estar bien convencidos nosotros, estar firme. Lo que el apóstol quiere dar a entender acá es firme en el aspecto de lealtad, de serle leal al Señor. Cuando le somos leales a Cristo Jesús, somos también leales en el llamado que Dios nos ha hecho. Somos leales a una iglesia, a una congregación, porque la persona se da cuenta que no lo ha llamado una persona aquí en la tierra, sino que ha recibido el llamado del Señor. Cuando dice firme, está hablando de una persona con determinación. Amén. Gloria al Señor, que está determinado a servirle al Señor, que está determinado que va a llegar al cielo, que está determinado que nada lo va a hacer cambiar de opinión. Hay una determinación. Eso es lo que Pablo dice cuando dice estad firmes. Amén. No que va a estar parado en un solo lugar sin hacer nada, como decía una persona en una oportunidad. Yo aquí dice, soy uno de los pilares de esta iglesia. Decía, se consideraba como uno de los fundadores de la iglesia, como un pilar de aquella iglesia, pero dijo alguien, es un pilar porque no se mueve, no hace nada. Entonces, ese no es lo que el apóstol quiere decir, sino que seamos leales, que estemos determinados, agarrados bien de Cristo, estar bien establecidos, bien fundamentados, arraigados y cimentados, dice Pablo. No sé si hay otro versículo más ahí que me lo pueda dar, hermano, por favor, el que sigue. Allí está dando Pablo una palabra diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Amén. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Y por eso Pablo habla acá que nosotros estemos bien ceñidos, estemos bien cimentados, estemos bien agarrados, y para estar bien firmes tenemos que estar parados en esa roca que es Cristo Jesús. De lo contrario, vamos a ser llevados de un viento de un lugar y para otro lugar. Hoy la persona va a estar en una denominación, el otro año va a estar en otra, el otro año va a estar en otro lugar. Hemos conocido gente que tiene esa condición, esas cualidades. No están cimentados y arraigados en una doctrina sólida. Fácil los hacen cambiar de opinión porque no hay una firmeza en la palabra. Y ese ha sido mi deseo desde un principio, y aún lo pusimos en el logo de la iglesia, la Biblia abajo, que es una iglesia que va a estar fundamentada 100% en la palabra del Señor, en Cristo Jesús como cabeza, como la roca inconmovible, donde nadie lo va a poder mover porque está fundamentado en la palabra del Señor. Amén, hermano. Gloria al Señor. Nos gozamos, y es mi deseo que crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor. Y aquí, ya que mencioné este texto de Efesios capítulo 6, dice el apóstol San Pablo, estad firmes y ceñidos vuestros lomos con el cinto de la verdad. Si le damos un poquito para atrás, hermano, por favor, al texto que teníamos. Dice Pablo, firmes, ceñidos vuestros lomos. Y la persona de ese tiempo, o es más, cuando Pablo escribe
la carta a los Efesios, él está siendo custodiado por los soldados. Y él toma ese ejemplo para darle una enseñanza espiritual a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y le dice: ustedes se tienen que ceñir, porque si no se ciñen ese cinto de la verdad, ustedes no van a poder caminar, ustedes no van a poder correr. Debemos nosotros, necesitamos la verdad, caminar en verdad. Amén. ¿O no le ha pasado que alguna vez dijo una de esas mentiras blancas y que después no lo deja, no le da paz a la persona y anda ahí pensando: mejor no hubiera dicho eso, mejor hubiera dicho la verdad, y la persona no puede avanzar? Y por eso Pablo le dice a ellos que deben de estar ceñidos con la verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor, gloria al Señor. Y porque hay algo, lo leíamos esta semana, hay algo que aborrece el Señor, y una de esas cosas es la lengua mentirosa. Proverbios 6:16. Esas cosas Dios no le agradan. Amén. Es también abominación delante del Señor. Y tengamos mucho cuidado con esos pecados que la persona piensa que a veces es pequeño. Son abominación delante de Dios. Aquella persona que siembra discordia entre hermanos, la lengua mentirosa, los pies que corren a hacer el mal, son cosas que desagradan al Señor. Y por eso Pablo les dice: ustedes deben de tener siempre la verdad dentro de ustedes para que puedan caminar, para que puedan avanzar. Entonces no podemos estar firmes si no tenemos una fundación sólida. Una fundación sólida la encontramos en este texto: el cinto de la verdad, la coraza de justicia, porque era lo que se ponían los soldados en el pecho, era el chaleco antibalas que ellos usaban, porque necesitaban tener la justicia de Dios en el pecho, porque aquí es donde está el corazón. Amén, hermano, gloria al Señor. De aquí es donde salen los pleitos, los celos, el adulterio. Todas esas cosas nacieron aquí en el corazón. Allí se empezaron a cocinar y luego le dan el orden al pie para que salga caminando. Amén. Y por eso Él quiere que nosotros tengamos la coraza de justicia, porque esta protege el corazón. Luego les dice que también se calcen los pies con el apresto del evangelio, porque con los pies nosotros caminamos para hablarle a una persona del evangelio y sentimos esa satisfacción porque hemos cumplido la gran comisión que el Señor nos ha dado a nosotros. Luego continúa dando los datos, los detalles. Para estar firmes necesitamos tener también lo que es el escudo de la fe. La fe vence al mundo, la fe nos da victoria. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Nuestra fe nuestra vida cristiana está sostenida en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Moisés se movía por la fe, como viendo al invisible, porque tenía puesta la mirada en el Señor. Entonces la fe es muy importante. Y por último, le dice Pablo, también tomen el yelmo de la salvación. Y esto es el casco que se ponían los soldados para cubrirse la cabeza. Y Pablo lo menciona también como el yelmo de la salvación en cada persona. Necesitamos esa cobertura en la cabeza, porque en la cabeza es donde se originan los malos pensamientos. En la cabeza es donde hay esa guerra espiritual, los pensamientos negativos llegando a la vida de la persona, los pensamientos positivos, los pensamientos negativos, el pesimismo, el optimismo queriendo trabajar en la mente de la persona. Y por eso Pablo quiere que nosotros tengamos esto bien cubierto, porque la cabeza es la que nos dirige a nosotros, es la que nos lleva hacia una dirección, y por eso debe de estar cubierta con el yelmo de la salvación, para que los malos pensamientos,
para que el diablo no vaya a hacer nido en nuestra cabeza. Necesitamos tener puesto el yelmo de la salvación, lleno de la palabra, para poderle decir al diablo: escrito también está. Gloria al Señor. Esa es la necesidad que cada persona tiene, y Pablo lo enseña acá diciendo que nosotros tenemos que estar firmes en el Señor. Y luego Pablo en ese texto da también dos armas que son armas ofensivas. Una es la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Es la que nos ayuda a nosotros a defendernos, como la usó el Señor Jesucristo, diciendo al diablo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor. Orando en todo tiempo. Esta es una de las armas más poderosas del cristiano, la oración, y por eso él la menciona aquí en este lugar. Siempre el diablo usa esa arma de atacarnos a nosotros, pero nosotros debemos de tener esas dos armas de defensa: la espada del Espíritu y la oración. Gloria al Señor. Estar siempre armados contra las acechanzas del diablo. Y sabe que algo me llama la atención cuando leo este texto, porque da todas las armas, todo el equipo que debemos de tener nosotros, y para la espalda no da nada. Como que quedamos, la espalda queda descubierta. Y yo lo alcanzo a entender de esta forma, porque nosotros, dice Pablo, no somos de los que retrocedemos, amén. No somos los de los que corremos, gloria al Señor. Aunque la guerra se ponga fuerte, no se corra, no le dé la espalda al diablo, manténgase firme al frente. Y eso es lo que la palabra de esta tarde nos dice a nosotros: firmes en la palabra del Señor, convencida con convicciones de lo que nosotros hemos creído. Dice él: así que, hermanos, estad firmes, estad constantes en la palabra, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Entendemos lo que es estar firme, hermanos? Gloria al Señor. Debemos de estar parados en tierra firme para poder estar firme. Gloria a Dios. Número 2, hermano, por favor. Dice: estén también ustedes constantes en la obra del Señor. Aquí tenemos una cita de Romanos capítulo 12, donde Pablo enseña que en lo que requiere diligencia, no alcanzo a verlo y ustedes lo pueden leer. ¿Cómo dice? No perezosos. Amén. Yo pensé que solo yo lo estaba leyendo así. Gloria a Dios. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso. Proverbios dice que veamos a la hormiga y aprendemos, ¿verdad? Le da un mensaje al perezoso, que vea a la hormiga que prepara en el verano su comida para todo el invierno. Gloria a Dios. Hay gente que prepara la comida una vez para todo el mes, amén. Lee la Biblia una vez al mes y prepara esa comida. Pero Pablo por eso dice: esto es siempre creciendo en la obra del Señor, fervientes en el Espíritu, sirviéndole al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Y aquí es donde dice el apóstol que nosotros tenemos que estar constantes, creciendo en la obra del Señor. Constante está hablando de un esfuerzo constante en la dirección donde Dios nos ha enviado, en el llamado que el Señor nos ha hecho, en el llamado que Dios nos ha puesto. Estar constante. ¿Sabe que constante es aquella persona que está siempre, lo que la palabra lo dice, que está constante? Porque hay gente que es inconstante, amén, así es la expresión, ¿verdad? Estoy hablando de una persona, se me viene a la mente cuando a mí me llamaron al liderazgo hace muchos años, y el trabajo que me dieron era demasiado para dos personas que nos pusieron a trabajar juntos. Y le digo yo a este hermano: vamos a tener que hacer de gente a nuestro alrededor para poder
desempeñar este trabajo, porque solos no lo vamos a poder lograr. Y a él le pareció bien la idea y comenzamos a reclutar de esa gente nueva que va con deseos de trabajar. Y estos muchachos nos van a servir, le dije yo a él. Pero dentro de ese grupito que teníamos alrededor ayudándonos, siempre hay uno que es inconstante y que nosotros no le podemos, no podemos confiar, que no nos podemos nosotros confiar que va a estar en el lugar cuando nosotros le hemos dicho que llegue. Y siempre habrán de esa persona que es inconstante, que le dice la persona: predica usted en la reunión de líderes o en el hogar tal o así por el estilo, pero siempre uno tiene que ir preparado, porque a como puede llegar no llega. Siempre hay esa persona que es inconstante, que no se le puede confiar. El pueblo de Israel es un ejemplo perfecto. Ellos le servían al Dios, al Dios de Abraham, pero luego se olvidaban y se iban sobre otros dioses. Luego, cuando se encontraban en aprietos otra vez, buscaban al Señor. Amén. Allá estábamos hablando hace poco acerca de los terremotos que ha estado bien fuerte en México. Y me acuerdo que allá en El Salvador hubo un terremoto grande, parece que fue en el 86. En ese momento, mucha gente que procesaba la iglesia universal o la iglesia católica, en ese momento se convirtieron al evangelio, creyéndole al Señor. Pero cuando dejó de temblar, empezaron otra vez a adorar los ídolos nuevamente, porque solo se acordaron de Dios cuando había necesidad. De esa gente había en aquel tiempo y hay todavía gente que es constante, gloria al Señor. Y esto lo podemos aplicar para muchas cosas. No hay constancia para leer la palabra del Señor, no hay constancia para orar. Usted puede mencionar: no hay constancia para congregarse, no hay constancia para adorar al Señor, y así sucesivamente puede poner muchos ejemplos. Y eso es lo que el apóstol San Pablo les está haciendo, un recordatorio a los hermanos. A causa de todo lo que les acabo de decir, dice él, de lo que les acabo de enseñar acá, que yo les he predicado el evangelio, que les he enseñado, que tienen este lugar para donde Dios los lleva. Así que no se cansen, estén siempre ustedes firmes en la fe, estén constantes en el Señor, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Gloria al Señor. Dios necesita gente constante, gente en la que pueda creer. Gloria a Dios. Me dijo una vez un hermano: voy a salir a hacer una labor dentro del evangelio. Solo es un ejemplo que quiero poner, es una historia real, pero no me gusta mencionar nombres, pero no está aquí. No se vaya a sentir que lo dije por usted. Me dice él: y voy a llevar a cierto hermano que me ayude. Entonces, bueno, está bien, tú lo conoces, sí, yo lo conozco. Pero yo nunca le dije, el muchacho es bastante inconstante, sino que simplemente, bueno, le dije, está bien, y le digo, orando para que Dios los prospere en el camino donde van a ir. Como a la semana, la llamada por teléfono, y me dije: tú me dijiste que lo conocías. Sí, hace años que lo conozco, pero nunca le dije lo conocí como una persona inconstante. Él me preguntó que si lo conocía, hasta ahí yo estaba bien, yo ya lo conocía a él. Entonces me dice él: lo estuve esperando varias horas, me dice, y nunca llegó. Entonces, y me dijiste tú que lo conocías, sí, pero no me preguntó que le diera detalles de la persona. Entonces, siempre hay personas de esa condición. Están que dice el pastor Rick, que dice que hay cristianos que son sunshine, que solo van a la iglesia cuando está soleado. Cuando está lloviendo no salen, cuando está nevando peor todavía. Solo cuando el día está bueno es cuando esa gente es inconstante. Entonces, esa persona es presa fácil del enemigo en esa condición, en una vida inconstante, porque en esos momentos el diablo le agarra ventaja y lo encuentra en uno de esos días, y luego
el diablo vino para matar y le da un solo golpe, no tiene misericordia, se aprovecha de la oportunidad. Y por eso Pablo les dice, ustedes tienen que ser constantes, permanentes, todos los días, amén, sin parar, sin cesar, porque esta carrera que han empezado, y por eso a Timoteo lo agarra, pone el ejemplo del atleta, que el atleta está todos los días corriendo, todos los días, porque sabe que si sube de peso no va a poder participar en la carrera. Tiene que estar todos los días permanente, constante en el llamado que ha recibido. Entonces, para el cristiano es igual, y recibimos nosotros el ejemplo perfecto de Cristo Jesús. Él se mantuvo constante en el llamado que había recibido, nunca dijo hacia atrás, nunca dijo yo no voy a ir. Él se mantuvo siempre, y por eso Pedro dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. No pongamos la mirada en otra persona, en el pastor, en el diácono, en el líder. Cualquier momento esa persona lo va a decepcionar, en otras palabras. Así que la mirada del cristiano tiene que estar siempre puesta en el Señor. Gloria a Dios. Leía una historia de un pastor que pastoreaba una iglesia, y el trabajo era grande, la situación económica era bien difícil, y él deseaba tomar una vacación, pero no podía por los compromisos y por su situación. Pero llegó el momento que conoció un amigo, y este amigo le dijo que a cierta distancia de la iglesia tenía un rancho donde crecían animales y todo eso. Le dice, ¿por qué no te vas un día para allá? Pasas el día ahí en el rancho, le dice, que los niños se diviertan con los animales y se quedan allá, y si vienen el siguiente día y no te va a costar nada, una vacación sin muchos costos. Para él le pareció perfecto, y cuando llega al lugar y comienza a pasar por donde estaban los animales, llega al lugar donde estaban las gallinas, y dice que pudo notar que estaba una gallina temprano de la mañana, y estaba esta gallina ahí con las alas así cubriendo sus pollitos, y sabe cómo los pollitos asoman nada más las cabecitas por entre medio de las plumas, y se ve tan bonito aquello, bien adornado, y él estaba viendo. Pero luego que se le queda viendo de cerca, vio que la gallina tenía sangre aquí en el cuello y la cabeza agachada, y él pensó que estaba golpeada o algo le pasaba. Y cuando se acercó un poquito más, se dio cuenta que la gallina estaba muerta y estaba ahí cubriendo los pollos, y le habla al dueño del rancho y le dice, la gallina que está ahí, le dice, está muerta. Y él se queda viendo, pero no lo vio demasiado asombrado. Y le dice él, bueno, eso suele pasar, le dice. La gallina le dice, a veces vienen esos animales en la noche, los murciélagos, y la gallina le dice, en vez de salir corriendo para que los pollitos no vayan a ser dispersados, ella mejor simplemente agacha la cabeza y espera a que el animal se guste en ella, y de esta manera el animal se va y ella sigue cubriendo aquellos animalitos. Eso es la constancia que él aprendió ese día, esa lección que fue precisamente lo que hizo Cristo Jesús. Él se mantuvo constante, él recibió los golpes, él recibió la humillación para que nosotros no fuéramos a sufrir. Aquella animalita prefirió la muerte antes de que los pollitos fueran a morir. Ellos estaban allí cubiertos todavía, nunca se daban cuenta que aquella animalita ya estaba muerta. Y fue la queja también de Cristo Jesús allá en Israel. Él exclama estando un día viendo hacia el pueblo de Jerusalén, y le dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo te quise recoger como la gallina recoge su polluelo y no quisiste. Gloria al Señor. Pero él se mantuvo siempre constante, caminando hacia la cruz. Él sabía que si no iba él a la cruz, nosotros íbamos a morir en el pecado. Él sabía que si él dejaba de caminar, usted y yo no íbamos a poder caminar, y se mantuvo constante. Y Pedro dice que Cristo ejemplo nos ha dejado para que nosotros también sigamos sus pisadas. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y lo dice Pablo acá, necesitamos
estar constantes. No podemos estar constantes si no estamos firmes. Es una secuencia. Hay que estar firme, parado en tierra sólida, para poder ser constante, porque si la persona pone la fe en una denominación, pone la fe en una persona, pone la fe en la iglesia, la persona tarde o temprano va a desmayar. Debe estar con sus pies parados en la roca firme. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Gloria al Señor. La roca inconmovible, Cristo Jesús. Ahí es donde usted y yo necesitamos estar parados. Y le dice, van a estar constantes y van a estar también creciendo en la obra del Señor, porque el trabajo no es en vano. Gloria a Dios. Como punto número 3, hermanos, si pudiera, dice Pablo, creciendo. Esto estuvo bien, más fácil para declararlo. Y dice, esta lectura está en segunda de Pedro. Parece que no está ahí, pero está en segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Y luego sigue el siguiente, hermano, por favor. Ese está en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 1. Allí dice él, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones o detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Está hablando el apóstol Pedro acerca de la palabra del Señor. No se puede estar firme, no se puede estar constantes si no hay una buena alimentación. Amén, hermanos. Esto va en el orden natural y en el orden espiritual. Una planta nace, crece y luego se reproduce. Amén. El ser humano es igual, nace, crece y se reproduce. De allí es donde salió el sistema de las iglesias, que era un sistema celular, que dicen la célula de acá, la célula de allá, pero muchas veces las células no crecen. Y esa es una característica de una célula, se tiene que estar reproduciendo todo el tiempo. Y eso es lo que espera Pablo de los hermanos, que estemos creciendo en la obra del Señor. Pero la persona no podrá crecer sin una buena alimentación de la palabra del Señor. Puede llevar 5 años, puede llevar 10 años en el Evangelio, pero si la persona no lee la palabra de Dios, es 99% garantizado que no va a crecer, porque la palabra es el alimento de la persona, es lo que lo hace crecer, es lo que le enseña a conocer más a Dios, es lo que le hace ser fiel, es lo que le hace estar firme, es lo que le hace estar constantes en la palabra del Señor, creciendo en la obra del Señor, y es lo que lo hace entender que el trabajo en el Señor no es en vano, creciendo siempre en el conocimiento de la palabra del Señor. Luego, ya aquí yo con esto voy a cerrar, porque para la palabra hay dos palabras que se usó en el Nuevo Testamento, que una es logos, que significa palabra, y esta otra que es rema, que es la palabra respirada por Dios. Y de ese es el que está hablando Pablo aquí cuando dice que crezcamos nosotros en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor. Está hablando de la palabra rema, la palabra que ha salido de la boca de Dios. Esa es la que usted y yo necesitamos, porque la palabra del Señor es la palabra que imparte vida, es la palabra que sana. Amén. Esa palabra era la que los discípulos hablaban, la palabra del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Esa palabra
fue la que envió el Señor Jesucristo cuando llegó aquel centurión a decirle que su siervo se estaba muriendo allá en la casa. Y le dice el Señor: en este momento yo estoy ocupado acá, tengo trabajo que hacer acá. Pero el centurión tenía tanta fe y le dice: nada más di tu palabra y mi siervo será sano. Y así como el Señor le dijo: tu fe ha hecho la obra. En otras palabras, la fe que tú tienes ha hecho que tu siervo sea sano. Gloria al Señor. La palabra del Señor, esa palabra que sana, esa palabra que liberta, esa palabra que resucita sueños. Gloria al Señor. De eso es que nosotros necesitamos estar creciendo como hijos de Dios. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Esa palabra que resucita. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Esa palabra que a nosotros nos dio vida nueva. Esa palabra que Dios habló cuando estaba frente a la tumba de Lázaro. Esa fue la voz de mando que el Señor dio diciéndole a Lázaro: sal de esa tumba. Lázaro, levántate, ven fuera. Porque la palabra del Señor imparte vida. Porque la palabra de Dios llega donde la palabra humana no puede llegar, porque la palabra del Señor penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. Por eso es importante el conocimiento de la palabra. Cuando la persona lee la palabra de Dios, cuando va a la Biblia, se desengaña de muchos malas ideas que tenía, de muchos malentendidos que tenía acerca de la Biblia. Cuando lee la palabra del Señor, se convence que estaba en el error, y esta palabra es lo que lo hace crecer. Cuando la persona lee la palabra del Señor, los líderes no tienen que estarle diciendo a la gente: no puede hacer esto, no puede decir esto, no puede decir malas palabras, se tiene que comportar distinto. No hay necesidad de decirle nada a la persona. La persona lee la palabra del Señor y dice: Dios ha tocado mi corazón y Dios ha puesto en mi corazón que yo ya no puedo practicar tales cosas que practicaba antes. Amén. Gloria al Señor. Pero es el efecto de la palabra de nuestro Señor. La palabra que es una antorcha que alumbra en los lugares oscuros. Gloria a Dios. Esa palabra que ilumina. Y por eso nosotros debemos de estar creciendo en el conocimiento de la palabra. Pablo les dice: deben estar firmes, deben estar constantes, deben de estar creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo, o que vuestro trabajo en el Señor, no es en vano. Gloria al Señor. La palabra de Dios para muchos es locura. Fue lo que Pablo dijo a los corintios. Le dije que la palabra para algunos les parece locura. Para nosotros que hemos creído, la palabra no es locura, la palabra es poder de Dios, porque transforma vida. Gloria a Dios. Cuando predicamos la palabra del Señor, gloria a Dios. Llegó una vez, con esto voy a cerrar. Yo estaba en un culto, en una iglesia una vez. Había un evangelista invitado, pero de alguna forma también había un cantante invitado. Y los dos querían la mayor parte del tiempo, porque el cantor quería bendecir a la iglesia así con su don, pero también necesitaba vender los discos que andaba él de las grabaciones que había hecho. El predicador también necesitaba su tiempo para exponer el mensaje que llevaba, y también andaba su material que vender a la misma vez. Entonces necesitaban dar lo que, como decir, un poquito de lo que tenían ahí para poder para que pudiera el ministerio seguir adelante. O sea, eso puede tener doble propósito. A veces se puede mal entender. Hay personas que realmente lo hace para glorificar a Dios, y hay personas que lo hace por negocio. De todo esto va a haber hoy en los últimos tiempos. Entonces, pero el ejemplo que yo quiero dar es
que el hermano que estaba cantando realmente se llevó demasiado de tiempo cantando. Entonces cuando llegó el tiempo del predicador, él fue bien rápido y él dijo: podemos llegar a medianoche cantando acá y ninguna persona se va a convertir al Señor. Así es que es importante la palabra del Señor, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén, hermano, gloria al Señor. Por eso es la importancia de la palabra del Señor. Es la que va a convencer a la persona, es la que le va a declarar, es la que le va a dar vida. El Señor le dijo al profeta Ezequiel: hijo de hombre, profetiza sobre los cuatro vientos, sobre estos huesos muertos. Y aquellos huesos comenzaron a agarrar vida. Gloria al Señor. Cuando dejamos nuestras opiniones y comenzamos a predicar la palabra del Señor, es cuando la gente se convierte a Cristo. Es cuando la gente crece, es cuando hay vida nueva en una persona, cuando nosotros predicamos la palabra del Señor. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra del Señor, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que ese trabajo no es en vano. Hasta aquí voy a llegar, hermanos. Por poco que usted esté haciendo, por poco que haya hecho, y si no ha hecho nada, busque la manera, pídale al Señor en qué yo puedo trabajar en la obra del Señor, porque este trabajo no es en vano. Hay personas que posiblemente no se ven haciendo nada dentro de las iglesias, pero son los intercedores que Dios ha levantado. Es la gente que está orando, amén, clamándole siempre al Señor, para que Dios respalde las personas que ministran, respalde los que salen a evangelizar. Gloria al Señor. La palabra de Dios es locura para muchos. Aunque se burlen de nosotros, no se quede atrás. Siga firme hacia adelante, camine hacia el frente, crezca en la obra del Señor. Dijo un filósofo allá en Grecia hace muchos años, llamado Voltaire. Los que han estudiado ciencia lo han escuchado, lo han oído mencionar. Él dijo: cuando yo muera, él era ateo, que no creía en el Señor, tenía su propia imprenta para producir material acerca de sus creencias, que no creía en Dios. Y él dijo: 100 años después que yo haya muerto, este evangelio se ha terminado, las Biblias han desaparecido. Pues para sorpresa de él, que 100 años después que murió, las imprentas de él las compró la Sociedad Bíblica de Inglaterra, y ahí se estaban imprimiendo Biblias para que llegara a todo el mundo. Ese es el poder que tiene la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, penetra y llega a todo lugar, creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Amén, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos dé más conocimiento en la palabra del Señor, que nos dé fe para que podamos ser firmes y constantes en la obra del Señor. Gloria a Dios. Noé recibió una palabra que iba a venir el diluvio sobre la tierra, y él creyó a esa palabra y comenzó a construir un arca donde él y su familia podían estar seguros. Pero estando en aquella construcción, la gente se burlaba de él, porque nunca había llovido sobre la tierra. Gloria a Dios. Pero él seguía constante trabajando en aquel llamado que Dios le había hecho, en aquella orden que Dios le había dado. Posiblemente usted y yo no veamos los resultados ahora en este tiempo, pero tenemos que seguir constantes, firmes, creciendo en el Señor. La Biblia dice que a su tiempo nosotros segaremos. No es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios, cuando vamos a ver a nuestra familia que ha recibido a Cristo, cuando vamos a ver los ministerios que están floreciendo, cuando vamos a ver la respuesta a las oraciones que habíamos hecho. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre bueno que está en los cielos, en esta tarde, Señor, le damos gloria, le damos honra, le damos alabanza, Padre bueno.
Oh Padre Santo, gloria al Señor, te adoramos, Padre eterno. Oh mi Dios, necesitamos estar firmes, Padre eterno, en su palabra. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a llevar en oración al hermano Josué Antigua. Se comunicó pidiendo oración por una situación de salud. Gloria a Dios, en esta hora lo presentamos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero hay alguien más que necesita oración acá. Allí donde está puede levantar su mano si hay una necesidad de oración y lo llevamos en oración en esta tarde. Dios le bendiga, gloria al Señor. Dios le bendiga, gloria a Dios. Dios ha visto esa mano levantada. Ahí donde está, nosotros vamos a interceder. Y alguien que quiera venir al altar a orar, el altar está para ese propósito. Venid ante su presencia con regocijo. Aquí está el altar del Señor, donde nosotros presentamos nuestra familia. La Biblia dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos. Gloria al Señor. Posiblemente lleva tiempos en una iglesia, lleva muchos años yendo a una iglesia. A lo mejor hay inseguridad en cuanto a su salvación. Hoy es el día también que puede asegurarse que su nombre está escrito en el libro de la vida. El tiempo que estamos viviendo son tiempos malos, son tiempos peligrosos. La venida del Señor está cerca. El Señor mismo con voz de mando, el Señor mismo con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y es momento que nosotros debemos de estar firmes, arraigados, cimentados en la palabra del Señor. Oramos esta tarde, Padre eterno, por la iglesia, Señor, por los jóvenes, Padre eterno, por este ministerio, oh mi Dios, que usted ha puesto en este lugar. Oh Padre Santo, intercedemos por los jóvenes, intercedemos por los niños, intercedemos por los hogares. Hay una destrucción masiva aquí en Estados Unidos, oh Padre Santo. El diablo minando los hogares. Oh mi Dios, poniendo, Señor, esa inseguridad. Oh Padre Santo, buscando llenarse de algo que nos sacia. Oh Padre bueno, damos las gracias, Padre eterno, porque la palabra llega a tiempo. El Señor Jesucristo dijo: oh Espíritu Santo, en esta hora, Señor, traemos a memoria la palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, que no sabemos qué puede hacer a la medianoche, que hacer al amanecer, que no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a regresar. Por lo tanto, queremos estar preparados, listos para encontrarlos con el Señor. Oh Espíritu Santo, en esta hora intercedemos por la familia, por aquellos que no se han convertido a Cristo, por aquellos que no han recibido al Señor, por aquellos que están en inseguridad. Oh Padre bueno, clamamos en este día, Señor. Oh mi Dios, que puedan correr a esa roca, Señor. Le damos gracias, Padre eterno, en esta tarde, por su palabra que ha sido predicada, Señor, por todo lo que se ha hablado en este día, por todo lo que se ha hecho, Señor. Le damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor, por aquella persona que posiblemente necesitaba, Padre eterno, esta palabra. Hay gente, Señor, que le falta determinación, oh Padre eterno. Yo le ruego, Padre bueno, que le dé esa fe para que se pueda mantener firme en lo que ha creído, para que se pueda mantener firme con convicciones como Esteban, oh Señor. Oh mi Dios, en aquel momento él prefería morir siendo apedreado antes de negar a Cristo Jesús. Como aquel hombre, Padre eterno, que dijo: 86 años le he servido al Señor, ¿cómo yo voy a negar a mi Señor Salvador? Oh Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, intercedemos por las familias, Señor. Oh Padre bueno, hay una persona orando acá, Señor. Oh mi Dios, orando por un familiar, orando por un hermano,
orando por sus hijos, orando por su esposo, orando por su esposa, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, orando por la familia, orando, Padre Santo, por sanidad, en el nombre de Cristo Jesús en esta hora. Oh Padre bueno, no confiando, oh mi Dios, en nuestro poder, sino confiando en el poder de Cristo Jesús, estamos nosotros. Oh santo eres Jesús. Oh Dios, le damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Hay presencia suya en este altar, oh Señor. Oh mi Dios, claman los justos y usted oye, Señor. Oh mi Dios, hay que, Señor, aquí en el altar, así como llegó aquella mujer llamada Ana, Señor, en aquel día. Oh mi Dios, orando por un hijo, Padre eterno. Oh Espíritu Santo, en esta hora, Señor, aquí en la quietud, Dios mío, en este lugar, Padre Santo, con sencillez de corazón nos presentamos, oh Padre eterno. Con sencillez de corazón, Padre bueno, clamamos en esta tarde, Señor. Oh mi Dios, ahí donde está con los ojos cerrados, Dios conoce su necesidad. Oh Padre bueno, en nombre de Cristo Jesús. Oh Padre, usted ha visto la necesidad, Padre eterno. Usted ha visto, Padre Santo, necesidad de una persona y ha descendido, Padre bueno, para restaurar, para sanar, para dar vida nueva, Padre bueno. Oh mi Dios, oh Espíritu Santo, oh Padre bueno, te damos, Señor, la honra, la gloria y la alabanza, Padre Santo. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Oh Padre Santo, oh mi Dios, intercedemos, Señor, por las necesidades de la iglesia, Padre eterno, usted las ha visto, Señor. Oh mi Dios, llevamos en oración a los familiares de los hermanos, los familiares que no se han convertido al Señor, aquellos que están enfermos, oh Padre eterno, en esta hora, Señor. Poder en el nombre de Cristo Jesús, aquí en esta quietud, Padre Santo, en este silencio, Padre eterno. Hemos reconocido, Señor, que no tenemos a dónde más ir, Padre Santo. Venimos a usted, Señor, como dijo aquel hombre llamado Josafat. Nosotros no podremos con nuestra propia fuerza. Y venimos a ti, oh Señor. Venimos a usted, Señor, en este día, Padre eterno, pidiendo, Señor, misericordia. Padre bueno, que su mano sea extendida. Toque, Padre Santo, allá donde nosotros no podemos llegar, oh Padre bueno, rompa cadenas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh poder de Dios que transforma en esta hora, Señor, sentimos su gloria, sentimos su presencia, Padre eterno. Yo lo creo, Padre Santo, en esta hora, Señor. Oh mi Dios, yo creo que usted puede estar obrando en este momento, Señor, allá donde no podemos llegar. Su palabra puede llegar, oh Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu de poder, oh Señor, en esta hora, Padre amado, llegue, Padre Santo, hasta ese hogar, oh Señor, donde están las cosas, Dios mío, están desarregladas, Padre eterno, donde hay necesidad, oh Señor, donde hay una enfermedad, oh Señor, donde está un hermano clamando, Señor, donde está una mujer siendo maltratada, Padre eterno. Oh mi Dios, donde están niños, Dios mío, maltratados, Padre bueno. Donde hay, Dios mío, abuso verbal, Padre Santo. Donde hay abuso físico, Padre amado. Llegue esta palabra en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Donde hay adicción, Padre eterno. Oh mi Dios, oh Padre Santo, rompemos cadenas, Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, oh Padre amado. Oh Padre Santo, su palabra dice que claman los justos y usted les oye, Señor. Desde la angustia invoqué al Señor y Él me respondió desde su santo templo. Oh mi Dios, gracias Padre Santo por su poder, oh Señor, por su palabra, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos.
Oh Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Te adoramos, Señor. Gloria a Cristo Jesús. Grande eres, Señor. Gracias, Padre Santo, por su poder, oh Señor. Aleluya, y levantado será. Oh, mi Dios, gracias. Sí, Señor, te adoramos, Padre Santo. Te bendecimos, Señor, en esta hora, Padre bueno. Gracias por lo que haces, Señor, por lo que ha hecho. Anclados en su palabra, Señor, llegaremos lejos, Padre Santo. Oh, mi Dios. Oh Padre Santo, gracias, Señor, por otro día más, Padre Santo. Iglesia, Señor, no sabemos si vamos a estar aquí la otra semana, Padre bueno. No sabemos, Padre Santo, si el Señor viene esta noche. Oh mi Dios, ayúdenos, Señor, para encontrarnos preparados, Señor, para ese encuentro. Gracias le damos, Señor. Aleluya, poderoso eres, Jesús. Gloria a Dios. Oh Padre Santo, gracias. Amén, gloria a Dios. Oh Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Poderoso eres, Jesús. Alabado esté el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Le podemos dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y que nos ha permitido estar este día aquí en la iglesia. Ha habido gente que se quedó con los planes de ir a la iglesia otro fin de semana más. No es familia de nosotros, una persona que partió para estar en la presencia del Señor la semana pasada, pero como cualquier persona común y corriente, se hizo planes para el siguiente día. En la tarde no se sentía muy bien de salud, fue al hospital. Le dijeron, lo vamos a dejar hoy en la noche, mañana vamos a hacer unos exámenes. Bueno, el siguiente día ya estaba con el Señor. Y así ese hombre anduvo cerquita de nosotros cuando anduvimos predicando allá en El Salvador. Y hoy estaba en Nueva York. Había llegado el viernes del Salvador y ya la próxima semana está con el Señor. Así que nosotros no podemos estar nosotros con esa incertidumbre. La venida del Señor está cerca y la muerte puede sorprender a una persona. Así que debemos de estar listos, debemos de estar preparados para el encuentro con el Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Oramos al Señor. Le damos gracias, Señor, por este servicio, Padre eterno. Nos despedimos de este lugar, pero no de su presencia. Llévenos con bien a nuestros hogares. Padre bueno, las personas que tienen que trabajar hoy tarde, Señor, los que mañana, los que quedan en casa, Padre Santo. Yo oro por cada persona, Señor, aquí en este santuario, así como los que no llegaron, Señor. Yo les ruego por ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.